Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, tengan y es nuevamente bienvenidos a su programa Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy, pues muy contentos, tenemos a alguien de nuestra casa, el ingeniero Gustavo Zamora, egresado nuestro, ingeniero del Instituto Tecnológico de Costa Rica, también colegas por ese lado. Gustavo, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente uno se siente acá como en casa. Al final uno tiene un pedacito en el corazón de lo que es el Colegio Agropecuario y es un orgullo poder participar en este tipo de actividades. Gustavo, adicionalmente de tradición, ¿no? O sea, tu papá egresado, tus hermanos, hermanas, todos han estado por acá y realmente para el colegio esta es una parte muy importante porque muchísimos, y cuando digo muchísimos, es un porcentaje muy alto de egresados y hijos de egresados que están vinculados al sector agropecuario, a la producción agrícola en San Carlos, y eso se ha ido perdiendo. O sea, hoy tenemos serios problemas en algunos sectores donde no hay un recambio generacional. Así que empecemos por ahí. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ya hace algunos añitos estuviste por acá, pero siempre en el sector. Desde que tomaste la iniciativa de estudiar ciencias agropecuarias con nosotros, luego en el TEC y mantenerse siempre en la producción agrícola. Claro, y es una de las funciones tan importantes que lleva a cabo el colegio, ¿verdad? Dar esa enseñanza en la parte agrícola y que toda mi familia ha estado participando en el tema, se ha incursionado en el tema de agricultura y se puede dar ese relevo generacional que está faltando mucho en las fincas agropecuarias que son familiares, en donde muchas personas optan por estudiar alguna otra línea y al final y al cabo terminan trasladándose a la gran área metropolitana, saliendo del país. Al final es una fuga gigante de mentes que está teniendo el país, que no está logrando capturar, y en el agro se puede fortalecer ese tipo de cosas para poder mantener personas muy inteligentes para que aporten a la economía del país. Es interesante porque no solo la capacidad jamás va a estar en duda, sabemos que están ahí, pero yo siento que cuando nacemos dentro, y voy a decirlo literalmente, cuando nacemos dentro de una finca, cuando nuestra vida toda primaria, secundaria transcurrió dentro de un sistema agrícola, desde una parcela, una finca, una pequeña finca ganadera, una extensión, es otro, o sea, es como hay un valor hacia la tierra, hacia el recurso natural, que es muy importante. Muchas veces más que un trabajo o que una empresa, uno lo ve como una pasión. Una pasión porque desde que mi abuelo tenía sus producciones, uno andaba metido en la parcela de las zanahorias, de la lechuga, del tomate, allá en Zarcero. Y con mi papá, desde que yo era muy pequeño, en las parcelas de caña, en las de piña, aprendiendo del cultivo, viendo las dificultades y entendiendo que el agricultor siempre piensa que el próximo año va a ser un año mejor, porque siempre vivimos con esa ilusión y es una ilusión que no se puede perder. Pues por un lado nos motiva mucho el estar trabajando, el estar haciendo las cosas de una mejor forma, el cambiar los paradigmas que existen, ver cómo se resuelven los problemas de una forma diferente, y eso nos ha enseñado que nunca dejamos de aprender de un cultivo. El cultivo, por ejemplo, el que me lleva a mí, que es la piña, todos los años aprendemos una cosa nueva y entre más aprendemos, simplemente nos damos cuenta de que menos sabemos sobre un tema, porque la naturaleza y la biología y todo lo que está detrás de eso es demasiado amplio y siempre vienen avances nuevos. Entonces es muy gratificante ver la cantidad de desarrollos que se dan fuera del país y dentro del país para tener un mejor desarrollo y más sostenible. A veces a los productores no se nos mira con la visión que más bien que nosotros llevamos dentro de protectores de la tierra, protectores de la creación. En ninguna que otra película se ve decir, uy, es que esta familia es muy
está muy arraigada a la tierra, pero como protección, ¿verdad? Nosotros no es como que alquilamos un local y ponemos un supermercado o una tienda. O sea, realmente nuestra relación con ese pedacito de tierra familiarmente es muy fuerte. Es un vínculo súper fuerte que se hace y eso nos lleva a que tenemos que cuidarlo y ver cómo mejorarlo. Por ejemplo, ahora muchas fincas lo que están optando es por el aporte de materia orgánica antes del cultivo y también en la implementación de laboratorios de controles biológicos, controles biológicos de hongos, de bacterias, de levaduras que están produciendo en laboratorios, buscando cómo bajar la carga química del cultivo y también haciéndola más sostenible, más amigable con el medio ambiente, más atractiva para los consumidores, porque a la gente le interesa consumir un producto que sea más sano, que vean todas estas frutas y verduras como el medicamento para ellos, que al final nuestra comida sea el medicamento y no tengamos que ir a la farmacia a comprar medicamentos para resolver todos nuestros problemas. Gustavo, sector agropecuario. En el agro siempre hemos sido muy generalistas, ¿verdad? Enseñamos desde conejos, piña, todo, absolutamente todo. Es complejo esa parte educativa. Pero en tu caso, sector piñero. Pero antes de entrar a ese tema, liderazgo. O sea, me impresiona hoy, me encanta ver cómo ustedes, jóvenes profesionales, están tomando espacios de toma de decisiones muy importantes, de gestión de política nacional muy importante, y de ya felicitarte por ese nombramiento como presidente en la Cámara de Piñeros Unidos. Correcto. Así es, de Costa Rica. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque a tan corta edad, ya en un puesto tan importante para la toma de decisiones. Es un reto muy importante, es un voto de fe que me dieron los productores, los asociados, y algo que me llena de mucha honra, honestamente, que me hayan dado esa labor. La Cámara representa 22 asociados, representamos aproximadamente el 26% de todas las exportaciones de piña del país, y como sabemos muy bien, piña representa, es el producto que más exportaciones tiene en Costa Rica. Solamente la Cámara de Productores que tenemos de piña representa más que todo café de Costa Rica. Entonces es un reto muy importante para llevar representatividad política, para poder tener una injerencia sobre la creación de proyectos de ley y también para dar el proteccionismo al productor para que la actividad piñera se mantenga a lo largo de los años. No sé si recordás, pero por ejemplo en el 2018 fue un año muy complicado para la piña. Más de 100 productores tuvieron que cerrar sus fincas con deudas y con problemas. Por ejemplo, el precio del kilo de la piña pasó de 37 centavos a 3 centavos. Y muchos industriales te decían, si puedes no enviarme la piña, mucho mejor. Si la puedes enterrar, mucho mejor. Y fue un problema económico muy grande. Y ahí nos dimos cuenta que en la unión está la fuerza. Si no somos un grupo organizado, definitivamente no vamos a tener ningún control o injerencia sobre el mercado. Hemos buscado cómo aliarnos, cómo reducir los costos de producción del sector, cómo facilitar los trámites a nivel de agenciamiento aduanal y también la parte de mercadeo, que es muy importante. Gustavo, pasa uno, todos los puestos de liderazgo tienen esa condición única, ¿no? Pasa uno a pensar individualmente por mi empresa, mi compañía o mi organización, a de pronto la toma de decisiones es para el bien común de todo un grupo, una organización, pero adicionalmente generas influencia en producción país, ¿no? O sea, ¿cómo pasa uno de algo que es muy individual ahora a algo muy colectivo? Sí, bueno, no es solamente de la presidencia, sino que es una junta directiva que es la que toma decisiones. Es muy bonito porque es muy horizontal, no es una organización nada vertical. Y también tenemos un director administrativo que apoya mucho en toda esta gestión. Definitivamente quitarse el chip de productor y la empresa familiar y ponerse el sombrero de la organización es un cambio que uno tiene que hacer y uno empieza a visualizar las cosas de una forma muy diferente. Uno empieza a ver las cosas en grupo y no en beneficio personal. Entonces se trabaja en otros temas muy diferentes, de mayor impacto, porque es muy diferente cuando una empresa a nivel individual busca defenderse a sí misma, en lugar de un grupo de productores opinan esto.
entonces se tiene una mayor fuerza política para poder tomar decisiones. 2018, ahorita casualmente estaba viendo una reflexión que decía que los agricultores aprendimos de las estaciones, ¿no? Hay estación para sembrar, primavera, hay estación para cosechar, hay estación para sostenerse. 2018 muy difícil, pero eso les permitió también desarrollarse. Hace 3 años, casi 1.500 millones en exportaciones, nos convertimos en prácticamente el mayor exportador de piña de calidad en el mundo. ¿Cómo ha sido esa transición? Ahora los tiempos son mucho más cortos que antes. Es muy interesante porque en el mundo piña es el exportador número 1. O sea, básicamente podría controlar el mercado. No sucede lo mismo en productos como el banano. Claro. El banano es un producto que se ha socializado mucho, está en México, está en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, que es muy fuerte, y entre todos esos se reparten la tajada del mercado internacional. En el caso de la piña, es Costa Rica. Entonces eso nos da mayor injerencia y mayor poder de decisión para poder tomar decisiones en temas de mercadeo. Sí. El otro tema importante con esta distribución económica, macroeconómica que nosotros tenemos ahí, es que el aporte del sector agropecuario sigue siendo fuerte. Hace unos días estaba también en otro foro y decían, sí, es que el crecimiento de dispositivos médicos es muy importante y eso lo posiciona, digamos, en un puesto importante. Pero yo les decía, pero el sector agropecuario no ha bajado. No, sigue creciendo. Lo que pasa es que en el macroeconómico de todo el país hay varios sectores creciendo y de ahí el aporte de la piña y de otros cultivos de exportación sigue siendo muy importante. Sí, es bastante relativo porque si revisamos el índice del IMAGRO, en realidad viene una tendencia en agricultura a la baja. Eso por bajas en la producción por una parte, porque mucha gente no ha podido sembrar la cantidad que se requería. Estamos en un año muy lluvioso. Desde noviembre hasta marzo, abril ha habido bastantes lluvias. Los productores no han podido cumplir con sus planes de siembra y por lo tanto se pronostica que el próximo año va a existir escasez en el primer semestre de producción. Eso va a afectar bastante. Por otro lado, todos estos productos son de exportación y el tipo de cambio que hemos sufrido, que hemos enfrentado, un 28% menos de ingresos, es algo a lo que se está enfrentando el sector agroexportador, que genera tantos empleos que se pagan en colones, con una tasa impositiva que pagamos del 47% de cargas sociales, y es bastante complicado para el productor, se dificulta mucho, y si no fuera por un esfuerzo que se hizo en conjunto de subir los precios, definitivamente el sector piña en este momento estaría en un grave problema, un gravísimo problema, pero en general todo el sector exportador está enfrentándose a este problema del tipo de cambio que nos ha afectado bastante. Hay que sacar también aprendizajes importantísimos que nos dejó la pandemia, ¿no? Nos volvimos con esa capacidad de adaptarnos más rápido a los cambios, nos hemos vuelto más eficientes en el uso de los recursos y uno de los recursos más importantes es el recurso tierra. O sea, estamos buscando otras alternativas de producción que reducen los costos, pero que también aumenten la producción. Sí, por un lado, bueno, la pandemia nos dejó muchísimas enseñanzas. Una de las enseñanzas más importantes es que siempre vamos a ocupar comida. Y a veces no se le da la importancia al sector agrícola en el país. Y es de lo que dependemos al final 3 veces al día. Ocupamos estar comiendo. Se tuvieron también, vamos a ver, con el COVID. Con temas también de comercialización, mercadeo. Empezamos a ver, lo voy a decir, uno tiene la oportunidad de viajar a otros países y ahora no solo se habla de café de Costa Rica, banana, o sea, piña de Costa Rica, ¿verdad? O sea, se ha convertido Costa Rica en una marca país de sostenibilidad, primer lugar, de equidad social, que encontramos Correcto. Ya en muchos sectores. O sea, hay una muy buena distribución de esto. Somos un país chiquitito, pero que sabemos producir. Y ahí está el eje primordial del sector piña, que es súper importante el tema de que piña está en algunos de los cantones del menor índice de desarrollo social. Correcto. Entonces, es una actividad que viene a generar empleo las 52 semanas del año, lo cual es súper importante. En piña se producen 0.4 empleos por cada hectárea de producción.
Y lo más importante es que es durante todo el año, no es como cultivos como el café, que es simplemente durante la cosecha, que también es muy relevante. De hecho, es el momento en donde hay un pico de ingreso de personas migrantes al país por la cosecha del café. Y eso también aleja mucho a las sociedades de problemáticas que se existen, como la drogadicción y también el tema de los coligalleros. Actualmente hay una escasez de trabajadores en el sector piña y agrícola en general, y muy marcado en el sector piña, porque muchas personas se han ido del país. Sabemos que muchos nicaragüenses se fueron a Estados Unidos a trabajar, y también el tema de crucitas, que ha sido un problema social muy importante. Muchas personas prefieren ir a trabajar a crucitas, sacar oro de forma ilegal, tener un salario alto durante una semana en lugar de ir a cosechar piña y trabajar, ganarse el sueldo de una forma muy honrada. La tecnificación, hace algunas semanas tuvimos también aquí otro egresado allá en Erumaña, el tema de monitoreos, toda la parte de agricultura 4.0, pero ¿cómo deberíamos aprender otros sectores agrícolas empezar a tecnificar? Y pongo un par de ejemplos. La producción de plátano en nuestra región siempre fue muy importante, pero ahora que hemos adoptado alguna parte de la tecnología que se usaba en banano, es impresionante cómo se disparó la producción de plátano, y hoy significa algo muy importante. Nosotros pudiéramos adaptar mucho de lo que se usa en piña. Yuca está creciendo mucho, pero tenemos otras raíces y tubérculos que también podrían adaptar tecnología para ser más eficientes. Sí, definitivamente cuando comparamos productos tradicionales con lo que son productos de exportación, exportación tiene una serie de requisitos mucho más altos, porque tenés que entrar a la Comunidad Económica Europea, tenés que ingresar a Estados Unidos, y por lo tanto debes mantener una serie de registros de la producción, de todo lo que aplicas, tiempos de retiro, productos aprobados en Costa Rica y en Europa. Y no solo eso, sino que también algunos supermercados te van a solicitar que los límites máximos de residuos que permite la Europa es 100%, digamos. Ellos te van a permitir un 30% por debajo de eso. Entonces se vuelve aún más exigente el tema de la sanidad del cultivo. Este año salió el reporte de las frutas más saludables, libres de pesticidas en el mundo. Y es un orgullo ver que piña siempre ha estado en los primeros 3 lugares. Bueno, sorpresa, este año fuimos el número 1, el más limpio en el mundo, y eso nos llena de mucho orgullo, que la piña esté tan alto en el mundo. Es como los hawaianos, que se sienten súper orgullosos de sus piñas, cuando vemos a la gente en Nueva Zelanda súper orgullosos de sus kiwis, en Australia que la gente se siente orgullosa de las piñas. En Costa Rica nosotros, al igual que el café y el banano, también nos sentimos muy orgullosos de la piña que estamos produciendo, con alta tecnología, con las implementaciones de drones, de mapeos, de recursos como la inteligencia artificial que se está implementando. Pero no solo eso, sino labores que se hacen mecánicamente y que reducen la dependencia de tanta mano de obra que es tan difícil de conseguir. Ahora ese es uno de los retos que tiene el sector piña, y es ver cómo automatizar más los procesos para depender menos de una alta cantidad de mano de obra. Claro, y a veces la gente le tiene miedo a eso y dice, va a haber menos empleo. No es cierto. Lo que vamos a ocupar también es un empleo mejor capacitado, y ahí entramos en este juego la educación técnica, ¿verdad? O sea, yo sé que nosotros estamos y pongo como experiencia, visité con nuestra coordinadora de empresas una empresa agrícola de exportación, y me dijeron, sí, yo quiero 2 practicantes de su colegio. Pero fue interesantísimo porque me dijo, pero ahorita necesito 2 pilotos de dron, ¿verdad? Ajá. Y alguien me dijo, ocupo a alguien en análisis de datos, big data. O sea, ¿hacia dónde tenemos nosotros que ir preparando también al técnico agropecuario? Sí, justamente toda esta dinámica tan desafiante que se está dando con la inteligencia artificial nos hace replantearnos muchos conceptos de la formación de las personas. Y nos damos cuenta de que lo que hace más falta son las habilidades blandas, porque todos los conocimientos los podemos adquirir desde la web fácilmente con acceso a internet, pero las habilidades y la creatividad para implementar todas esas ideas, armar un muñequito y ponerlas a trabajar, es lo que resulta más difícil.
Siempre es importante, temas técnicos obviamente, uno tiene que conocer el trasfondo de toda la teoría, pero esa creatividad de las personas es uno de los factores que van a ser un diferenciador para los empleadores. Le hacía esta consulta hace unas 2 semanas a un ingeniero del sector de informática hacia dónde iba la tendencia, y me llamó muchísimo la atención porque tiene un hijo estudiando con nosotros y me decía, yo no le pude ni siquiera decir a mi hijo qué tenía que estudiar, pero sí creo que es fundamental aprender a resolver problemas, que al final es lo que uno se enfrenta en una finca, en una empresa o en una organización. Hay que llevar, eso es una gran habilidad blanda, ¿no? O sea, tener esa capacidad de adaptación o de aprender a aprender, porque vamos a aprender constantemente. Y es ese pensamiento crítico que se tiene que ir desarrollando a lo largo de los años. No pretender que porque mi abuelo lo hacía de esta forma, yo lo voy a imitar, o porque mi papá lo hacía de esta forma, yo sigo haciéndolo de la misma forma, sino que hay que cuestionarse siempre si lo que estoy haciendo actualmente es lo correcto. Y bajo prueba y error con el análisis científico es en donde uno logra descartar qué es bueno y qué es malo para el cultivo. Por eso han habido tantos avances y por eso piña ha sido tan exitoso en Costa Rica. Siento que el capital de mentes que tiene Costa Rica es súper importante, tan importante como que las exportamos. Entonces, muchos ingenieros agrónomos están trabajando en compañías de piña en Asia, por ejemplo, en África. Estamos exportando todos esos conocimientos, pero no nos quedamos en eso, sino que nos damos cuenta que año con año vienen nuevos métodos para mejorar la producción, y ese impulso tan grande que tienen los costarricenses de siempre buscar hacer las cosas de una mejor forma es lo que nos tiene en el puesto número 1 de exportadores en el país, en el mundo. Claro, hermosísima la reflexión, porque recuerdo en los inicios de la piña y todo decían, sí, pero es que Costa Rica tiene la variedad, ¿no? Y la variedad fue a otros países y no pasó nada. Luego dijeron, es que tienen el suelo, sí, pero también, o el clima. Y usted acaba de decirnos, no, es la capacidad del costarricense de ir innovando en un sector que lo mantenga en esos primeros lugares. Es el capital humano definitivamente, y lo que han hecho otros países es tratar de imitar lo que actualmente hacemos en Costa Rica, pero es un producto muy difícil de imitar. En otros países tienen muchos días libres. En Costa Rica sabemos que piña no espera. En el momento que la piña está lista para cosecharse, no es como que puedes esperar 1, 2 días más. El momento que es. Todas las semanas tenemos que sembrar, todas las semanas tenemos que cosechar, tenemos que cumplir con programas con supermercados, con clientes en el extranjero, con contratos, y por lo tanto no podemos detenernos. Afortunadamente vivimos en un lugar tropical, donde podemos sembrar durante todas las semanas del año, y eso es lo que nos ha dado un gran beneficio y un factor diferenciador en el mundo. Me lanzas un segundo reto muy difícil, que Dios nos acompañe en esto, pero 2 cosas. Primero, recordar un lema muy viejo que se usaba en la provincia de Limón, pero lo mejor de Costa Rica es su gente, y eso tenemos que entenderlo. O sea, las compañías que quieren trabajar con nosotros en la parte de informática y alta tecnología vienen por ese capital humano. Ahora el sector agropecuario, el sector turismo. O sea, no basta con decir que somos el país más feliz del mundo y el país pura vida, pero sí realmente el extranjero cuando viene se siente acogido por una calidad de persona diferente. ¿Tenemos en Costa Rica que seguir trabajando en ese paradigma? Definitivamente, y eso me hace recordar mucho el lema de San Benito, ora et labora. Así es. Entonces tenemos que estar orando y con el mazo dando. Eso es una cualidad de los costarricenses súper importante, y que, bueno, personalmente nosotros que desarrollamos también un proyecto en África de piña, tuvimos ese shock cultural porque la gente trabaja de una forma muy diferente. Entonces quizás el trabajador cuesta menos a nivel monetario, pero requerís más personas para hacer una misma labor que en Costa Rica la hacen menos personas. Entonces la capacidad intelectual que tiene el costarricense, que se ha desarrollado mucho con el estado que tenemos y con los niveles nutricionales que no podemos dejar de lado. O sea, somos un país que consume uno de los mayores índices per cápita de leche en el mundo, y ese consumo de leche, aunque a veces lo olvidamos, tiene mucho que ver con la capacidad de raciocinio de las personas y el desarrollo cerebral de las personas.
Y no solo eso, sino que tenemos una educación muy socializada de que tanto las personas de ingresos reducidos, de ingresos intermedios, ingresos altos, van a la misma universidad pública, tienen acceso a becas y pueden educarse de una forma con alta calidad. Esa educación de alta calidad que hemos tenido en el país ha sido un factor diferenciador con el resto del mundo. A veces se nos olvida, los costarricenses nos quejamos mucho de lo que creemos que nos hace falta, pero no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Acabas de nombrar el tema de nutrición y alimentación en Costa Rica, importantísimo, el tema educativo, el tema salud. O sea, cuando nuestros hijos son... A mí me encantó que aprendí en el foro de nutrición y seguridad alimentaria que dirigí hace como 2 años, el tema de la dieta de los 1000 días y cómo en Costa Rica nos preocupamos desde el día en que la madre queda embarazada hasta 2 años posteriormente. O sea, el tema de un esquema de salud en Costa Rica hace que tengamos profesionales y gente que pueda desarrollar muchísimo más su potencial. Sí, y ese tema nutricional es muy importante porque la calidad de los productos que tenemos a nivel local, con carbohidratos de alto nivel para los trabajadores, para los estudiantes, para toda la población en general, es muy diferente a la calidad de los alimentos que tienen otros países. Eso es un factor diferenciador. Y por otro lado, obviamente, el sector salud, que tenemos una caja costarricense del Seguro Social, que si bien para el sector productor a veces se vuelve un reto por las altas cargas impositivas que tenemos, es algo por lo que hay que luchar, porque es lo que nos diferencia en el mundo. Es muy triste escuchar cuando uno ve que en otros países a veces ni los atienden porque no tienen un seguro médico y no pueden costearse todos los tratamientos médicos que tienen que llevarse, mientras que en Costa Rica tenemos esa caja costarricense que siempre nos cuida. Claro. Y que siempre está velando por nuestra salud. Y es interesante porque es un tema siempre a discutir cuando hablan de inversión extranjera. Dicen, no, es que aquí no van a venir porque la carga social es muy alta, pero ese es el aporte para la calidad de vida de estar en Costa Rica. Yo creo que deben entenderlo desde ese punto de vista. Desde que estabas acá y te conocimos, siempre en investigación, siempre curioseando hacia dónde vamos el sector, porque a mí me encanta, y has puesto ejemplos de otros sectores. Café se volvió altamente eficiente, pero migró hacia también café gourmet. Hoy ver los precios del cacao costarricense y el nombre que está tomando el cacao costarricense, también convirtiéndolo en una bebida gourmet. Bueno, la piña es prácticamente una fruta que hoy está en las mesas de todo el mundo, pero ¿hacia dónde? ¿Vamos a tener piñas deshidratadas en el futuro? ¿Vamos a tener más industrialización de la piña? Sí, por un lado es darle un valor agregado a la piña, pero por otro lado también es el tema de mercadeo. Ya no podemos ver piña como algo que cada uno busca por luchar por su marca y llevarla con renombre, sino que pienso que tenemos que imitar los modelos que ha tenido Nueva Zelanda con su kiwi, una compañía como Zespri, que engloba como una sombrilla a todos los productores, y usted habla de Zespri en el mundo y todo el mundo lo conoce, y es sinónimo de calidad. Usted puede hablar de Avocados from Mexico, de toda la producción de aguacate de México que se exporta principalmente a Estados Unidos, que en el Super Bowl invierten en anuncios para poder aumentar la demanda y el consumo de la fruta. Y es a eso a lo que tenemos que estar apuntando, ver cómo el sector piña, Costa Rica, se une en una sombrilla bajo una misma marca para poder tener y llevar ese renombre de Costa Rica al mundo. Eso es un factor muy importante que hemos dejado de lado y que podemos potencializar. Ya le ganamos a Hawái, pregunto si le ganamos, porque en mis tiempos Hawái asociaba mucho la piña a ellos, hasta había piña hawaiana, y eso marcó mucho, porque al final el consumidor genera un estereotipo de lo que consume o lo que compra en el supermercado. Vamos hacia esa idiosincrasia de los hawaianos se mantiene. Ellos siguen siendo personas súper orgullosas del cultivo de la piña y lo siguen manteniendo. Sin embargo, ha bajado la producción en Hawái, principalmente por el tema de turismo. Muchos de las áreas de cultivo de piña han pasado a ser áreas de campos de golf, que son más redituables, y también para toda la parte de venta de propiedades, el real estate.
Entonces ha bajado mucho la producción en Hawái y eso ha abierto espacio para Costa Rica para las exportaciones a Norteamérica. Complicado el tema que acabas de mencionar, nos queda muy poco tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer más programas. El tema de la frontera agrícola, ¿verdad? Que la veníamos hablando. Costa Rica tiene un porcentaje altísimo de áreas en conservación, lo cual es bueno. Tenemos una población creciente, lo cual también es importante, pero tenemos que trabajar mucho en planificación urbana. Pero ¿cómo volvernos con el poco terreno que nos queda eficientes en la producción agrícola? Sí, afortunadamente en Costa Rica, tanto para piña y para banano, se solicitan permisos especiales de viabilidades ambientales para poder hacer un cultivo de piña. Antes de una viabilidad ambiental, vos no podés sembrar piña y banano en el país. Esa frontera agrícola vemos cómo se ha reducido a lo largo del tiempo y también ha sido una demanda de los mercados internacionales de la cero deforestación que se viene de parte de Europa. Y es un reto muy grande porque ya quedan pocas áreas que sean adecuadas para el cultivo de piña, en donde también hayan personas que puedan trabajar ahí en el cultivo y ya no se consiguen. Entonces cada vez es más alto el valor de las propiedades y más difícil producir en el país. Claro. Bueno, ha sido un placer de verdad tocar cada tema de estos, pero no me puedo ir sin un poquito del tema de educación técnica. ¿Qué significó para Gustavo Zamora lo que yo a veces llamo un currículum completo? O sea, un técnico medio en ciencias agropecuarias, con una orientación vocacional muy marcada desde su familia, pero sobre todo individualmente, a mandarse a una universidad, ¿verdad? En el caso del TEC, y definitivamente estar en el sector, ¿verdad? Prácticamente has cubierto todos los campos de la preparación para llegar a la producción. Sí, el sector técnico y sobre todo el que nos brindó el Colegio Agropecuario fue muy bueno. Recuerdo muy bien los intercambios que tuvimos en Texas para todo el intercambio cultural y de idioma. Y también toda la parte técnica, la tesis que tuvimos que desarrollar, se enfrenta al estudiante con una compañía para poder darle mejoras al proceso productivo. Y es realmente un aprendizaje que no se olvida. Hora es labora, ¿verdad? Hora es labora. Decía hace unos días, tenía un ingeniero en informática y él me decía, mira, con todo esto de la inteligencia artificial necesitamos que los chicos primero programen a pie, ¿no? ¿Cómo se sentía Gustavo Zamora con una pala, con un asadón, diciendo, pero si después voy a mecanizar, si después voy a aplicar esto, todo el perfil orgánico y de protección y de controladores biológicos que tuviste? ¿Cómo sientes que eso también fue de provecho en tu vida? Eso te sensibiliza, eso te enseña a apreciar el trabajo que hacen los trabajadores de campo. Ya usted sabe lo que es ir a agarrar una pala, un machete en la pura mañana, e ir a meterse al montazal, a bajar el gamalote que estaba ahí. Y uno aprende a apreciar y sensibiliza mucho a las personas de la labor que tienen las personas en el campo. Apreciar todo ese trabajo tan arduo que se hace todos los días, la constancia y la resiliencia con la que viven. Y esa función social siempre la tendrá este Colegio Agropecuario. De verdad, al ingeniero Gustavo Zamora, hoy presidente de la Cámara de Piñeros Unidos, egresado nuestro, y a todos ustedes, pues agradecerte de verdad la oportunidad y esperamos tener más espacios para compartir. Y a ustedes que siempre nos acompañan en su programa, Conversando desde el Agro. Desde esta su casa, el Colegio Agropecuario de San Carlos, y por esta emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar, conversando desde el agro.